Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Corrupción, la otra pandemia. El titular debe haber aparecido decenas de veces por estos días. Es todo un género noticioso dentro de esta historia grande del coronavirus. Además de las cifras de contagiados, muertos y recuperados, han abundado las historias periodísticas de actos de corrupción. Alcaldes que compran una lata de atún a 20.000 pesos, sobrecostos en el arroz de los mercados, un alcalde de un pueblo perdido, suspendido, un gobernador de la periferia investigado. Es curioso que durante esta crisis, cuando se han flexibilizado una cantidad de estándares sobre nuestras libertades individuales, siga en cambio tan firme esa mirada inquisidora hacia la corrupción. Un sobrecosto justo cuando todo el mundo está haciendo compras masivas es inmediatamente visto como un acto enorme de corrupción. Es curioso también que nuestra conversación sobre la corrupción, una conversación que acaparan y direccionan las CIAs, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, se centra casi exclusivamente sobre alcaldes y gobernadores de territorios alejados o municipios pequeños. En su mayoría, estos casos que nuestros sabuesos, Córdoba, el Contralor, Carrillo, el Procurador y Barbosa, el Fiscal, que ahora cazan en trío, son por contratos de pequeños montos, en su mayoría. Cascarillas de la corrupción que se le lanzan al público, que en mi opinión los consume con una avidez algo ingenua e indignada. Todo peso importa, de acuerdo, pero en la corrupción importan más los pesos pesados que los pequeños peces. No solo porque roban mucho más, sino porque su sanción envía un mensaje mucho más poderoso. Un mensaje distinto al que lanzan hoy nuestros precandidatos en los entes de control. Entes a su vez llenos de cargos políticos que protegen a los verdaderos corruptos. El mensaje que lanzan es que cualquiera que esté políticamente desprotegido está en la mira de las IAs. El mensaje es que aquí la lucha contra la corrupción se va a hacer sin poner en peligro las estructuras de poder que luego, piensa cada uno de ellos, los van a ayudar a llegar a su amada presidencia. En este sentido, la epidemia de la corrupción, creo yo, es un espejismo. El espejismo de un sistema de pesos y contrapesos, de lucha contra la corrupción que alimenta de indignación a muchos colombianos con migajas de corrupción. Un sistema, hoy en cabeza de estos tres mosqueteros, que mientras despedazan a pequeños corruptos o administradores incompetentes, garantizan que los grandes poderes corruptos de Colombia sigan operando en total impunidad. Hoy, con el manto adicional del coronavirus. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche aquí en Zona Franca, estamos en Bogotá, son las 9 y ya 4 minutos de la noche. Vamos a hablar entonces de la corrupción en medio de la pandemia y no tanto como para desgarrarnos las vestiduras diciendo que hay mucha corrupción, sino para cuestionar los shows que se han armado alrededor de la lucha contra la corrupción. Es que en tiempos pandémicos no solo el presidente y los mandatarios regionales tienen un lugar en la historia. Nuestros tres mosqueteros de la justicia, procurador, contralor y fiscal, reclaman su lugar. Según ellos, están haciendo historia. Nuestro propósito, como se ha señalado acá muy bien por el fiscal y por el contralor, es pararle esta fiesta de recursos a los corruptos en este país. Nunca antes, y es inédito, como lo ha dicho el fiscal, es inédito que en la historia de Colombia las tres instituciones, cada una dentro de su competencia, muestre resultados. Inédito sería que mostraran mejores resultados. El discurso anticorrupción es sincronizado y gana titulares de prensa. Por ejemplo, con promesas grandilocuentes e imposibles de cumplir, el fiscal Francisco Barbosa ya parece político en plena campaña. No vamos a permitir, y en esto hay una filosofía común en esta mesa, que un solo peso de los colombianos y que un solo peso de la gente que está en este momento, observando a la distancia, confinados, con temor por todo lo que está ocurriendo, se permita que se pierdan. Ni un solo peso, sería una infalibilidad casi propia de un dios. Aquí nadie se quiere quedar sin tribuna, entonces los entes de control se unieron para hacer ruido los tres juntos. Vamos a seguir trabajando con contundencia las tres entidades para poder rápidamente mostrarle al país que ser corrupto no paga.
Pero por supuesto que paga, y eso es la corrupción, y paga sobre todo porque los entes de control en Colombia sirven muy poco. Y eso es en parte porque nuestros mosqueteros están más preocupados en hacer ruido que en luchar realmente contra la corrupción. Los casos del gobernador de Arauca, uno de los casos más sonados y más dramáticos. 2 juzgamientos disciplinarios, uno por un contrato de actividades artísticas y eventos que no tiene nada que ver. A Carrillo le interesa que sea sonado y que sea dramático para que él pueda aparecer en la prensa y abonar así su posible futura campaña presidencial. Y es que de verdad los tres parecen mosqueteros, uno para todos y todos para uno, y entre ellos tienen toda una orgía de contratación conyugal. Esta vaina, y es que no se puede llamar de otra forma. Mire, está Tatiana Hernández, que es la esposa del exfiscal Montealegre, es representante legal hoy de la Contraloría de Felipe Córdoba. Claudia Jimena Mota, esposa del exfiscal anterior encargado, Fabio Espitia, es asesora del despacho 2 de la Contraloría de Córdoba también. Walfa Telles, la esposa del hoy fiscal Francisco Barbosa, es contralora delegada para el medio ambiente, de nuevo, con el muy poderoso Felipe Córdoba. Y Marcela Yepes, la esposa de Felipe Córdoba, obviamente no podía estar trabajando en la Contraloría, entonces es la directora ejecutiva del fiscal Francisco Barbosa. No solo eso, hoy estuvimos viendo con mucho cuidado cuáles son las investigaciones y decisiones contra la corrupción durante esta pandemia en la Procuraduría. Encontramos, por ejemplo, ahí en la Procuraduría que sus actuaciones más publicitadas, las que se pusieron en la propia página de internet de la entidad, se centran en pequeños municipios y en gobernaciones periféricas. Entonces, hay 14 municipios y son del estilo de Puerto Tejada, eso es en el Cauca, creo. Guaduas, Cundinamarca, Doncello, Caquetá, Soledad Atlántico, Armenia, la única capital departamental. Hay 7 gobernaciones. Obviamente no son ni Cundinamarca, ni Santander, ni Boyacá. Chocó, Cesar, Arauca, San Andrés, Putumayo y Atlántico. La última tiene peso. Orden nacional, hay una investigación contra el DNP por lo de ingreso solidario y contra la Unidad para la Gestión del Riesgo, de donde se ejecuta mucha de esta plata. ¿Será que en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Cali y Medellín no hay corrupción? ¿O será que en estos lugares, en los centros de poder de Colombia, es donde están las deudas políticas de nuestros mosqueteros por haber llegado a los altos cargos que ostentan hoy? Estas preguntas se las quisimos hacer al procurador, al contralor. Desafortunadamente no pudieron atender nuestra invitación, pero se las quiero trasladar a una persona que, digamos que no ha tenido miedo de ser políticamente incorrecto para hablar de cómo se está luchando contra la corrupción en esta pandemia. El senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien hace mucho en su tierna juventud fue zar anticorrupción de Álvaro Uribe, ¿o no, Lara? En 2007, 6-7. Y se me ocurrió llamarle a usted hoy porque por ahí estuvo de tendencia un día que le sacaron un clipcito de video donde usted decía, y lo voy a parafrasear, usted decía, mire, esta es una pequeña corrupción que realmente no importa tanto. Sí, fue sacado de contexto y utilizaron básicamente eso como una campaña orquestada, masiva, con mucho dinero, para callar lo que yo dije. Y fue básicamente reprochar el silencio de muchos medios por la distribución de dividendos de los bancos 2 días después de recibir 13 billones de pesos por parte del Banco de la República. Y entonces, a ver, ahorita hablamos de los intereses que hay detrás de esta cacería de pequeñas corrupciones que le lanzan al público colombiano que ávido se lanza y se desgarra las camisas de indignación. Pero si esa es la pequeña corrupción, entonces, ¿cuál es la gran corrupción de este país? Pues mire, y en esto voy a ser prudente para que no vuelvan a editar mis declaraciones y lo utilicen básicamente como un arma, o lo utilicen en las redes sociales como un arma en contra de quien pues lo pronuncia. La pequeña corrupción es censurable. Robarse la plata en un pueblo con un sobrecosto en el atún es repugnante porque es la comida de la gente. Lo que yo censuro es tal vez la sobreexposición de esa pequeña corrupción, que es grave, pero es pequeña en montos con otras cosas o con otros hechos que por monto, es decir, cuantitativamente son mucho más altos.
Y esa sobreexposición en medios, que el alcalde de San Vicente de Chucurí, que el alcalde de Pitalito, que el alcalde de Planadas, etcétera, pues obviamente que exacerba la indignación de la gente y canaliza la indignación de la gente hacia ciertos sectores que poca capacidad tienen en sí de defenderse en los grandes medios o defenderse, digamos, con grandes abogados y con asesores de imagen, que son los pequeños alcaldes o los concejales, pues que cometen actos de corrupción muy censurables. Y obviamente esto permite desviar la atención sobre hechos que son naturalmente muy graves. Por ejemplo, la constante y permanente evasión de impuestos en Colombia. En Colombia, el privilegio de la exención tributaria, el privilegio de hacerle hueco a la tarifa tributaria y pagar muy poco de esa tarifa, no lo tiene el pobre, lo tiene el rico. Sí. Y eso se consigue básicamente a través de un lobby sistemático en el Congreso de la República. Segundo, lo vivimos ahora en esta crisis. Dos hechos. La distribución, por ejemplo, de dividendos de la banca colombiana, 2 días después de recibir a prácticamente tasa cero cerca de 13 billones de pesos por parte del Banco de la República, que es plata pública. En Europa y en el Reino Unido, en Londres, la capital financiera del mundo, les prohibieron repartir dividendos. El Banco Central Inglés y el Banco Central Europeo los va a fondear, pero no me reparten dividendos, señores. Aquí al otro día repartieron, pues el sector financiero ampliado, 8 billones de pesos de dividendos. Y yo con 8 billones de pesos puedo comprarle latas de atún durante 50 años a toda la población colombiana. Incluso a 20.000 pesos. Sí. Y segundo, recientemente, el regalazo que le dieron a los fondos privados de pensiones, el traslado de 20.000 pensionados, que es el hueso de los fondos privados de pensiones, que son las personas que tienen derecho a una renta toda su vida, que es la renta programada por un salario mínimo, de pensiones que estaban descapitalizadas por culpa de los malos rendimientos o mediocres rendimientos de los fondos privados de pensiones. Ese hueso no lo queremos pagar más, seguramente nos toca meternos la mano al drill de los fondos de estos dueños de pensiones para completar esa obligación que tenemos con ellos, y mejor se lo mandamos al fondo público, es decir, al Estado colombiano, para que sean ellos los que asuman ese inmenso pasivo. Y eso, nadie habla de eso. Sí. Pero eso sí, se roban una lata de atún en un pueblo y es el gran escándalo de este país. Grave, pero bueno, hay proporciones, ¿no? Pero y entonces, venga, senador, porque entonces yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con usted y he dicho que parte del enfoque que se le ha dado a la lucha contra la corrupción tiene que ver cómo se están manejando las 3 IAs, la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría. Y yo tengo la hipótesis de que tal vez hay intereses políticos detrás de algunos que ya están de salida y quieren lanzarse, como Fernando Carrillo y en el futuro ya más lejano Felipe Córdoba, pero no sé si estoy siendo muy duro y estoy dudando de ellos cuando no debería. Pero es que yo diría que eso va más allá de intereses políticos. Es que la gente cuando oye intereses políticos piensa que estos órganos de control están supeditados al espacio político por naturaleza, que es el Congreso de la República. El poder de este país no está en el Congreso de la República. El poder de este país va mucho más allá y es el capital económico, el gran capital financiero, que es el dueño de los bancos, de los grandes fondos de pensiones. Ese es el verdadero poder político de este país. Es un sector que no se deja regular y que cuando usted más o menos lo intenta regular o les intenta poner un impuesto de renta adicional, pues salen activistas a ponerle derechos de petición, lo masacran en redes sociales, desfiguran sus palabras y se ha vuelto muy difícil hacer este tipo de debates en un escenario democrático porque usted sabe la inmensa fragilidad que tiene básicamente jurídica de un congresista y la fragilidad al mismo tiempo para enfrentar debates porque pues usted tiene su voz realmente. Y yo creo que más allá de fuerza política es estos factores reales de poder que dominan muchos espectros, medios de comunicación, tienen lobistas, tienen opinadores, tienen pautas, tienen una cantidad de cosas pues que mantienen un statu quo y hace muy difícil tocar estos asuntos.
Detrás de la manera en la que se lucha contra la corrupción hay una crítica que va más allá de decir esta es una lucha contra la corrupción que esconde otra corrupción más grande, pero hay otra crítica que dice que es a través de las contralorías, a través de la procuraduría se está obstaculizando de alguna forma el funcionamiento del Estado, sobre todo en medio de una crisis. ¿Usted cree que esa puede ser lo que está pasando ahorita mismo? A ver, yo he sido muy crítico de algunos elementos de los órganos de control. Por ejemplo, soy supremamente crítico a la hora de elevar en norma penal todo el comportamiento político, porque pues esto solo sirve cuando usted sobreregula la actividad política, pues usted no la puede aplicar de manera igual y equitativa a todos los actores políticos. Entonces, la ley penal termina convertido en un mecanismo de persecución de determinados sectores políticos. Yo en eso soy muy crítico, por eso yo he criticado todas esas leyes grotescas que vuelven delito cualquier asunto electoral, porque eso solo sirve para perseguir a enemigos políticos, eso no lo puede usted aplicar de manera igualitaria y de manera justa a todos los actores políticos porque tendría que judicializar a todo el mundo. Es lo que pasó recientemente con las leyes que expidieron el Congreso de la República que de hecho, castigan no declarar unas empanadas en una campaña. Eso es lo más absurdo que yo he visto. A mí no me gusta realmente muchos aspectos o muchos elementos del poder disciplinario porque son subjetivos. Pero algo que sí me gusta mucho es la reforma que aprobamos recientemente en el Congreso de la República que le permite a la Contraloría General de la República hacerle un seguimiento concomitante y permanente al gasto público. Es que esa herramienta que fue muy criticada es muy importante. Porque esa es la herramienta que permite ponerle la lupa, por ejemplo, a casos como el que yo le mencioné, el traslado de 20.000 pensionados de los fondos privados, el hueso de los fondos privados para el fondo público, con unas cuentas individuales descapitalizadas, con unas cuentas, con unos títulos valores que se van a desvalorizar inmensamente en los próximos meses, ni siquiera trasladaron el monto que indican que trasladan. Esa herramienta también le permite a la Contraloría, por ejemplo, ponerle la lupa a los créditos de Finagro, por ejemplo. Pero ¿y por qué no lo está haciendo? Y yo sé que usted debió haber votado por Felipe Córdoba. ¿Por qué no lo está haciendo? Entiendo yo, y según algunos reportes de prensa, lo que está haciendo es llenando de puestos de amigos políticos la Contraloría con este nuevo poder que adquirió. Hay algo, y a ver, yo quiero que se resalten dos cosas importantes que está haciendo el Contralor. A mí me parece que la actuación de los órganos de control no ha sido mala en esta crisis. Obviamente pues, hay una sobrerepresentación de los pequeños casos de corrupción, pero me parece que no lo están haciendo mal. Haberle puesto la lupa a estos créditos de Finagro es algo muy importante. Y demostró básicamente que la plata que debía ir para los campesinos se lo estaban quedando comercializadores o intermediarios del sector agropecuario. Le está poniendo la lupa a los créditos de Bancoldex, que eso también es muy importante. Es algo que en el Congreso hoy no lo estamos haciendo porque usted sabe que no hay Congreso de la República. Hoy en día la rama ejecutiva está sesionando sola porque pues esta vaina del Congreso virtual usted entenderá que es algo justamente para que el Congreso no funcione, es algo muy colombiano, guardemos las apariencias, pero no hay control político real, eso es una gran mentira lo que está pasando con el Congreso virtual. Entonces me parece que lo está haciendo y ojalá le ponga la lupa ahorita al traslado de los 20.000 pensionados. Mañana le vamos a hacer un intento de debate al ministro de Hacienda por el traslado de esos 20.000 pensionados, por ese regalazo que le dio los fondos de pensiones, pero bueno, pues yo tengo dudas de que en el espectro virtual que nos inventamos, además vergonzosamente, porque la gente está trabajando y los únicos que están en su casa son los congresistas, algo de lo que yo siento vergüenza, pues no sé si se puede hacer, pero me parece que esa herramienta ha sido importante. Y más allá de que yo haya votado no por el doctor Córdoba, lo importante es que esté poniendo la lupa en estos casos que son de verdad de su órbita y de su competencia. Ahí está, es el senador Rodrigo Lara con más contexto acerca de la lucha contra la corrupción en el país. Pero bueno, usted ya sabe que cada vez que le vayan a pegar una de esas revolcadas va a salir su video de pugilista a las afueras de Corferias. Hombre, ese video, sí, ojalá lo sacaran completo, porque es que ese video
como usted sabe, tuvo un origen, y es que el señor le faltó el respeto a una mujer, a una abogada, y me puse muy bravo cuando le faltó el respeto a la abogada. Bueno, no explique esa, Lara, esa no la explique. No, pero es que me cuesta, yo prefiero ser muy sincero. Yo voy a verlo todo, si usted me manda el link lo vería todo, lo he visto varias veces. Pero usted que yo, es decir, por defender a una mujer yo creo que a veces toca pasar la raya. Gracias, Rodrigo, por acompañarme hoy. Bueno, gracias. Nosotros seguimos acá, hablamos de cómo le están haciendo los entes de control en medio de esta pandemia para controlar la supuestamente desbocada corrupción que vive nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden trinar con el hashtag francamente, enviarnos comentarios a nuestra cuenta @zonafranca. Pueden escribirnos a nuestro correo francamente zonafranca, creo que no está acá. Vamos a hablar ahora con Camilo Enciso. Camilo Enciso es el director del Instituto Anticorrupción, que es una organización de la sociedad civil que está pensando y está haciendo vigilancia, no solo frente a hechos de corrupción, sino frente a cómo las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción se están desempeñando. ¿Qué hubo, Camilo? ¿Qué más? Daniel, muy buenas noches. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia. Un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Y entonces, hemos visto mucho de estos tres mosqueteros. A veces cuando se ponen los tapabocas al mismo tiempo parecen los tres bandidos, pero son el contralor, el fiscal y el procurador. Quiero saber usted qué piensa de esta unión improbable, de toda esta parafernalia y de todos los anuncios. Daniel, yo quiero empezar por algo que usted estaba diciendo, y es que hay un problema de fondo con la arquitectura institucional que tiene el Estado colombiano. Resulta que el procurador, el contralor y el fiscal general no tienen ninguna restricción para lanzarse a la presidencia de la República. Hay gente que puede minimizar ese problema o ese riesgo, pero lo cierto es que en Colombia siempre que un fiscal, un procurador o un contralor empieza a tomar decisiones de cierta importancia, de cierto impacto, empieza a salir esa idea de que quieren ser candidatos presidenciales, de que pueden aspirar a esa magistratura, a esa posición, y lo cierto es que ciertas decisiones que muchas veces toman estos órganos terminan poniendo en duda su credibilidad. Le doy un ejemplo, el caso de Claudia López. Es absolutamente ridícula la decisión de la Fiscalía General de abrir una investigación penal por el hecho de que Claudia López hubiera salido con Angélica Lozano a hacer mercado. Claramente hicieron algo indebido, las debieron haber multado, como en efecto ocurrió, se excusaron, pero de ahí a utilizar la Fiscalía, el poder de persecución penal del Estado en contra de la alcaldesa, pues obviamente deja muy mal parada a la Fiscalía y genera muchas dudas sobre con qué criterio está actuando. Mire otra decisión, para no quedarnos en el tema de las IAS, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de abrirle una investigación a Daniel Samper por el tema de las fotografías de la familia presidencial. Entonces aquí tenemos un problema, y es que los órganos de control y las IAS están tomando decisiones que desde la percepción ciudadana y de los medios de comunicación muchas veces sí generan como ese manto de duda de qué es realmente lo que los está motivando. Y por eso nosotros hemos propuesto que tendría que haber una restricción constitucional para que cualquiera de las cabezas de estas IAS pueda lanzarse a la presidencia. Eso es una necesidad inaplazable, Daniel. Y obviamente esto ha entrado dentro de varios intentos y discusiones de reforma a la justicia que finalmente no han podido avanzar. Le voy a preguntar, estuvimos mirando con cuidado los casos, digamos, que están sobre todo investigando la Procuraduría y la Contraloría. Y entonces voy a poner aquí en la pantalla, por ejemplo, los 3 funcionarios que han sido suspendidos hasta ahora por la Procuraduría. Esa no es. Dame la de los funcionarios suspendidos, por favor. ¿No el PAI?
sino la de los funcionarios. Ahí va, ya viene, perfecto. Entonces, Ariel Palacios, el gobernador del Chocó, yo no sé cuántos gobernadores del Chocó han suspendido la Procuraduría, porque además suspenden al que es elegido, después suspenden al que llega para reemplazarlo, por un contrato de 2.000 millones de pesos para capacitaciones presenciales sobre el COVID en plena cuarentena. Luis Alberto Balcero, alcalde de Calarcá, Quindío, irregularidades por un contrato de 397 millones para entrega de mercados. Loyar Manuel Pineda, que es el alcalde de Tierra Alta, Córdoba, uno de los lugares más afectados por la violencia en el sur del departamento de Córdoba, presuntos sobrecostos en contrato por 750 millones de pesos para la entrega de mercado. Y no sé si puede uno hablar de una recurrencia acá. Estos son lugares apartados, son personas que no debieron haber influido mucho en el nombramiento del procurador, que no tienen gran poder político y que no sé si es que la embarraron demasiado o los cogieron como chivos expiatorios para mostrar que estaban haciendo algo. Pues mire, Daniel, yo lo que creo es que el populismo anticorrupción sin duda está desbordado, eso es una realidad, el país lo sabe, pero también es cierto que la corrupción como tal está desbordada. Y ese caso que usted mencionaba de la gobernación del Chocó es un caso que incluso nosotros desde el Instituto Anticorrupción revisamos directamente y encontramos que ese contrato por el cual suspendieron al gobernador, efectivamente no se había desembolsado el dinero y entonces el gobernador estaba tranquilo, él estaba diciendo no se preocupe, nosotros firmamos este contrato pero lo suspendimos y nunca desembolsamos plata. Pero nosotros encontramos que el año pasado, el 31 de octubre, esa gobernación había firmado un contrato por 1.500 millones de pesos con exactamente la misma fundación que respondía en ese momento por una razón social diferente, por un contrato que tenía unas características y un objeto social, un objeto contractual también muy ambiguo, sí, muy extraño, que sin duda ameritaba la investigación de las autoridades. Entonces, yo creo que hay que reconocer que sí hay populismo anticorrupción, pero también hay problemas serios en los territorios. Ahora, lo que uno esperaría es que la Fiscalía y los órganos de control actúen con la misma vehemencia para todos los actores públicos que hoy en día están tomando decisiones, incluyendo al gobierno nacional, que se está equivocando con muchas cosas y que está violando gravemente los principios de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, en muchos temas de contratación pública. Usted, de hecho, y hace poco sacaron ustedes en el Instituto Anticorrupción una mirada muy juiciosa a quién había sido recibido por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y en ese sentido yo no sé si tenemos como una limitación alrededor de la mirada en la corrupción, es decir, no es ilegal que Carrasquilla reciba visitas, de hecho la registró y por eso usted puede hablar de las visitas que tuvo, pero la gente siente que ahí hay una corrupción o hay al menos una conducta indebida que no es tocada por los entes de control. Pues nosotros lo que creemos es que la ciudadanía tiene derecho a saber con quién se reúnen quienes toman decisiones de importancia para el país. ¿Qué más importante que las decisiones que toma el ministro de Hacienda en materia de gasto público, de tributación, etcétera? Y sí nos resultó muy llamativo que el ministro hubiera tenido más de 10 reuniones con personas que habían sido condenadas por parapolítica. Pero realmente el objeto central de nuestra investigación no iba a eso, sino lo que queremos es visibilizar quién se reúne con quién hace el lobby, quién cabildea y por qué razón lo hace. Mientras que las cosas se hagan sobre la mesa, creemos que el país va a tener mucha más confianza en las instituciones, en los ministros, en los tomadores de decisiones, y el problema es la opacidad, la oscuridad con la que muchas veces opera el Estado colombiano y los conflictos de interés. Y Daniel, déjeme decir una cosa, denunciamos el día de ayer que el contralor delegado para el sector defensa es una persona que trabajó durante 3 años en el Ministerio de Defensa. Es decir, la persona que tiene que auditar, vigilar, investigar la posible responsabilidad del Ejército Nacional por el tema de las chuzadas que ha conocido la opinión pública, sí, es la misma persona que trabajó durante 3 años como coordinador legislativo del Ministerio de Defensa. Un conflicto de interés absolutamente monumental. Este es el tipo de cosas que son inaceptables y en donde creemos que la Contraloría y los demás órganos de control se están equivocando y en donde están generando, insisto, muchas dudas por parte de la ciudadanía.
Camilo, ha habido mucho ruido alrededor de unos contratos firmados por la Casa de Nariño para posicionar la imagen del presidente Iván Duque, un contrato grande de 3.000 millones de pesos que salió de un fondo que se llama Fondo Paz, que no es el Fondo para la Paz con las FARC, pero es otro fondo para la paz. Hoy el espectador publicó que hubo un segundo contrato de pago de encuestas que se pagó de ahí. Eso no es decir, entiendo la explicación del gobierno, es que esa destinación, ese fondo permite ese tipo de destinación, pero queda una sensación de que no está del todo bien lo que están haciendo. Sí, yo creo que acá el gobierno tiene que dar respuestas a una serie de preguntas muy difíciles que se desprenden de estos contratos que ha suscrito. Yo no he entrado a estudiar esos contratos como tal, entonces no quisiera como pronunciarme de fondo sobre el tema. Lo que le puedo decir es que el gobierno tiene que responder, tiene que darle cuentas a la ciudadanía y explicar por qué razón está gastándose esa plata de esa manera, y si no hay coincidencia entre lo que el fondo permite hacer con el contrato que efectivamente se suscribió, no solamente tendrá que darle respuestas a la ciudadanía, sino que tendrá que darle respuestas a los órganos de control por desviación de recursos o por malversación de fondos. Y yo creo que aquí el rol de la sociedad civil es importante, del trabajo que hacen ustedes, que hacen organizaciones también como Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional, pero le quiero preguntar, y en ese mismo ánimo de preguntarle a las personas que están desde la sociedad civil fiscalizando, ustedes está lanzando un nuevo proyecto que se llama Fuerza, ¿cierto? Es un proyecto con el Instituto Anticorrupción que incluye, usted que trabajó en el gobierno de Juan Manuel Santos como SAR Anticorrupción, que incluye a Catherine Jubinao, una tuitera que tiene un contrato con la gobernación de Magdalena, que incluye a Pares de León Valencia, que tiene una cercanía declarada con el proyecto político de Claudia López en Bogotá, con el ex magistrado auxiliar Iván Velázquez, un antiuribista bastante reconocido, y me pregunto cómo se manejan esos conflictos de interés de la sociedad civil para tener credibilidad e independencia a la hora de denunciar no solo la corrupción, sino las ineficiencias dentro del sistema de lucha contra la corrupción. Eso se maneja con transparencia, Daniel. Por ejemplo, a través de dos mecanismos que nosotros hemos ideado, que estamos trabajando, que son los siguientes. Primero, cada una de nuestras organizaciones tiene de manera absolutamente visible para la ciudadanía nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros balances. Todo eso es absolutamente claro y transparente para la ciudadanía. Nuestra página web es www.estudiosanticorrupción.org y yo invito a cualquier colombiano que quiera ir a ver cómo nos fondeamos, de dónde salen los recursos, cómo los gastamos, etcétera, a que lo consulten ahí. Primer tema de transparencia o primer punto de transparencia. Lo segundo que hemos acordado es que cada uno de los integrantes de Fuerza tiene que hacer una declaración clara de los conflictos de interés que tiene por los distintos casos que está manejando o por las distintas asesorías que pueda estar realizando. Entonces, por ejemplo, en el tema de Catherine Jubinao, que es asesora de la gobernación de Magdalena, es claro que ahí hay un conflicto de interés que la afectaría a ella, sí. Y obviamente que ¿cómo se diría? Se traduciría también en un potencial conflicto de interés para la Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción, y obviamente ahí hay que trabajarlo y hay que decir las cosas de frente. En cualquier caso en el que Fuerza esté trabajando en una investigación, en un proyecto que tenga un conflicto de interés, lo que es absolutamente claro es que el equipo debe declararlo así para que la ciudadanía pueda hacer su propio juicio de valor y sacar sus propias conclusiones. Que es la solicitud de transparencia que ustedes continuamente hacen al gobierno. Obviamente tienen unos estándares que se aplican a ustedes mismos. Camilo, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Bueno, muchas gracias a usted, Daniel. E invitamos a toda la ciudadanía a que siga denunciando la corrupción activamente, sobre todo en este momento de pandemia en el cual los políticos de turno a veces están intentando hacer de las suyas. Muchas gracias y feliz noche.
Feliz noche, Camilo. Gracias. Nosotros seguimos aquí hablando de cómo estamos luchando contra la corrupción en medio de esta pandemia. El caso de la Contraloría General de la República que preside el señor Felipe Córdoba es especialmente interesante. Ha sido objeto de varios análisis de prensa, como los de La Silla Vacía, acerca de cómo ha ganado contratistas con vínculos políticos. El problema de siempre, cómo te eliges, el Contralor se elige por votos del Congreso, y cómo pagas esos favores después de que llegas ahí. Vamos a hablar con el periodista de La Silla Vacía que hizo la investigación después de comerciales. Seguimos aquí en Zona Franca, son las 9:43 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden trinar con el hashtag francamente, @Zona Franca es nuestra cuenta en Twitter. No sé si estamos en Facebook esta noche, pero nos pueden ver por su aplicación de Claro, sin gastar datos. Estamos hablando de la lucha contra la corrupción y hemos hablado de un personaje que es un superpoderoso, como le gusta decir a La Silla Vacía, Felipe Córdoba, el nuevo Contralor, una persona que logró pasar un acto legislativo, una reforma constitucional en pleno trancón del Congreso con el presidente Iván Duque. A Duque no le pasaba nada, en cambio por ahí pasó el Contralor con una reforma que necesita 8 debates. A propósito de esa reforma, ganó poder la Contraloría General de la República y La Silla Vacía, entre otros medios, ha estado poniendo la lupa sobre cuáles han sido los resultados de ese nuevo poder. Tengo en la línea desde Bogotá a Julián Huertas. Julián Huertas es periodista político de La Silla Vacía y lo tienen haciendo lo de La Silla en vivo ahora, ¿o no? Sí, estoy encargado de La Silla en vivo. Sí. Bueno, cuénteme qué encontraron ustedes en esta investigación a cómo había aumentado su poder. Aumentó en cargos la Contraloría y aumentó en poder, ¿cierto? Sí, aumentó en cargos, en poder y en plata sobre todo. Digamos que el espíritu de la historia nace con su nombramiento, pues que todo el Congreso lo elige, y ahí pues dijimos tenemos que empezar a revisar pues, si este tipo va a devolver el favor de alguna forma a los congresistas que lo eligieron. Y en ese momento, los primeros 6 meses en los que Córdoba estuvo en el cargo, hicimos una primera investigación y ahí encontramos como 40 personas que tenían vínculos políticos. Por ejemplo, un contralor provincial en una región pues tenía un vínculo político con un congresista o con un mandatario local de esa región. Luego hicimos otra investigación durante el trámite legislativo de la reforma, sí, pues para mostrar, digamos, que una de la fuerza que tenía en la reforma iba como un tren sin frenos, tenía mucho que ver con digamos, esa relación política que había entre la Contraloría y los congresistas. Y luego, ¿sí? Este año decidimos mandar un derecho de petición más grande a la Contraloría, ya para ver como todos los nombramientos que ha hecho el Contralor, para seguir mostrando esa relación. Y entonces, déjeme, yo doy aquí un poquito de contexto para el que no sepa. La Contraloría es una entidad, es un ente de control que está encargada de fiscalizar cómo se gasta la plata pública. No fiscaliza a los funcionarios, obviamente ellos son quienes deben recibir las sanciones de la Contraloría, pero se encarga de ver cómo se gasta la plata pública en todos digamos, las entidades territoriales y nacionales. Además de eso, es encargada de algunos temas ambientales, ¿cierto, Julián? Sí. Y entonces voy a poner, usted se puso a ver más de 200 nombramientos, ¿cierto? Sí, en la última que hicimos, digamos, sumamos lo que hicimos en las primeras 2 investigaciones y revisamos como 100 más. Nos demoramos como un mes, estuvimos con una practicante que se llama Daniela Pinzón y yo, un mes encerrados revisando los nombramientos, hablando con las fuentes en región para cruzar, digamos, los vínculos de las personas que se han nombrado. Wow, entonces esto no es ciencia exacta, pero el resultado, digamos, de este ejercicio periodístico, que yo me imagino tiene baches, inexactitudes, porque usted básicamente está llamando a preguntar por la persona y a ver si tiene un vínculo político y a ver si usted encuentra o no quien le diga que sí. Y claro, digamos, durante la reportería era difícil que supiéramos, por ejemplo, que el congresista había llevado la hoja de vida a la Contraloría, pero en muchos casos uno ve el perfil de la persona y encuentra que hay un vínculo político con un mandatario local, o le ayudó en la campaña, o fue candidato de a un consejo o a la asamblea, por ejemplo, y hay unos casos, digamos, que sí son muy concretos.
Entonces, aquí, de 200 y pico funcionarios, esta es la cantidad que tiene vínculos políticos, de 200 y pico funcionarios ratificados o nombrados porque aumentó, digamos, la planta de la Contraloría, es decir, se revisaron 261 y de esos 105, el 40% tenían vínculos políticos. Y a ver, y aquí uno siempre se pregunta, no sé si eso es mucho o si eso es poco. ¿Y a usted qué le pareció? Pues, digamos, o sea, de los nombramientos que revisamos, lo que es clave ahí es que son altos funcionarios de la Contraloría, es decir, es gente que gana entre 9 y 12 millones de pesos y que tiene la vigilancia de regiones enteras, pues, de departamentos. Entonces, en ese sentido, pues, de 261 que 100 hayamos encontrado que tienen un vínculo político, pues yo sí creo que es una cifra grande. Sí. Y muestra, digamos, que sí ha devuelto el favor a los congresistas. Muchas veces, pues, como decía usted antes, no encontramos exactamente que fuera una ficha, una cuota y que fuera como a cambio de su elección o de diferentes cosas, pero sí muestra sobre todo pues que el Contralor tiene unas relaciones políticas muy grandes que él mismo nos explica que tienen que ver con su recorrido político entre entes de control y campañas presidenciales. Él pues, es muy joven, pero ha tenido una trayectoria relativamente larga, siendo muy joven, y ha conocido a mucha gente y mucha de la gente que está ahí tiene vínculos políticos y él la ha contratado. Entonces, por eso también combinamos las dos cosas, tanto gente que es cercana a los congresistas como gente que es cercana a él y de todos modos tiene una carga política. Venga, y le quería preguntar por esto que yo llamé, ponme el gráfico de las esposas, por favor, Vera. Esto es una orgía de contratación conyugal. O sea, Pipe Córdoba contrató a la esposa de Montealegre, a la esposa de Fabio Espitia, y tiene a la esposa de Francisco Barbosa, y bueno, y la esposa de él está en la fiscalía. Yo no sé si hay una ley en contra de eso, pero la vaina es bien rara, ¿o no? Sí, pues es particular, digamos que pues yo le pregunté al Contralor todas estas cosas, como por qué pasaba eso, y entonces él dice, por ejemplo, que la esposa de Barbosa la conoce antes que conoció a Barbosa, porque, bueno, fueron compañeros ella fue profesor de Córdoba en el externado, y los papás se conocen de Pereira. Con la esposa de Montealegre, pues la relación es de hace mucho tiempo, porque yo no sé si usted recuerda cuando el Contralor peleó con Sandra Morelli, el actual Contralor peleó con Sandra Morelli, pues la esposa se fue a la fiscalía y estuvo como del lado de Montealegre, entonces ellos tienen como una relación de antes. Sí. Y el caso pues de Marcela Yepes sí es obvio, digamos que un día antes de que se posesionara Barbosa, Espitia dejó nombrada a Marcela Yepes como la administradora de la fiscalía. Ese poder, ella tenía ese cargo durante la época de Montealegre. Cuando llega Néstor Humberto la quita de ahí, la pasa a control interno, y cuando llega Barbosa la vuelven a poner en ese cargo, y pues tiene muchísimo poder, maneja una nómina gigantesca, mucho más grande que la nómina que tiene la Contraloría. Es Julián Huertas escribe en La Silla Vacía. Julián, gracias por conectarse hoy. No, a usted por la invitación y chévere que sacara nuestra investigación. Gracias por hacerla, 200 y pico de nombramientos, eso es mucho teléfono. Yo me voy a la pausa, no todo es un desastre en temas de lucha contra la corrupción, creo que se ha hecho un avance en la forma en la que el Estado hace compras públicas y vamos a hablar con el funcionario que está ahí en Colombia eficiente después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54. Hablamos esta noche de lucha contra la corrupción, de los problemas que hay en las entidades de control. No todo es un desastre, ni en esas entidades ni dentro del gobierno. De hecho, el gobierno ha dado pasos importantes y pasos institucionales. Quien hoy preside una institución que ha funcionado muy bien, que se creó en el anterior gobierno, se llama José Andrés Omeara, es el director general de Colombia Compra Eficiente. ¿Cómo está, director? Un saludo especial para ti y para todos los televidentes. Bien, afortunadamente, llenos de trabajo, pero muy satisfechos. A ver, entonces, Colombia Compra Eficiente hace cosas distintas. Por un lado, centraliza y hace accesible la información acerca de contratos, no solamente del gobierno central, sino de todo Colombia, en todos los municipios y gobernaciones, y también hace compras eficientes, ¿cierto? Así es. A través de unos instrumentos que nos concede la ley, logramos a través de las economías de escala optimización importantes en las compras públicas de bienes uniformes y formulamos la política pública de contratación estatal a nivel país.
Nosotros, los periodistas, obviamente tenemos una debilidad por su institución, porque es la institución que maneja el SECOP, que es un sistema de búsqueda de contratos que nos permite a nosotros saber quién está trabajando con municipios, gobernaciones. Ese es un sistema muy útil, pero que tiene muchas complejidades y obstáculos, que son obstáculos finalmente a la transparencia. Cuénteme qué se ha podido trabajar para mejorar eso. Mire, hemos identificado unos factores para que las búsquedas ciudadanas en ejercicio de su control a la gestión pública se pueda llevar a cabo de manera célere. Por ejemplo, ahora con la pandemia del COVID-19, creamos la herramienta COVID-19 Control Ciudadano. Ustedes la encuentran en la página web www.colombiacompra.gov.co. Allí, con todas las facilidades del mundo, pueden buscar por ente territorial, determinada institución del Estado, determinada alcaldía, determinada gobernación departamental, y pueden escribir el nombre del municipio, del departamento, y les sale toda la contratación de sus bienes y servicios a partir del 17 de marzo a la fecha, que ha sido la contratación relacionada con la urgencia manifiesta o la compra de bienes y servicios para mitigar la pandemia. Tapabocas, polainas, oxígeno, pruebas, etcétera. Y esta información está a la mano de todos los ciudadanos para que hagan un control de precios, un control de los contratistas que se están convirtiendo en los adjudicatarios y cómo están cumpliendo o no ese acuerdo de voluntades. Allí hay un gran escenario de transparencia que creamos para los medios de comunicación, para los ciudadanos en general, de tal manera que la contratación pública cumpla con el principio de transparencia, de selección objetiva y se valore o no lo bien que se está surtiendo. Y José Andrés, usted que entiende las complejidades de las compras públicas, trate de darnos una sensación de la magnitud del reto actual. Cuando hay unas urgencias y la gente tiene, y los alcaldes y los funcionarios tienen que salir a hacer compras inmediatamente porque hay necesidades inmediatas y obviamente ahí hay contratos directos sin ninguna licitación. ¿Cuál es la magnitud de poder fiscalizar lo que está pasando sin entorpecer además la celeridad que demanda esta situación? Muy bien, la fiscalización, como ustedes saben, está en manos de los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República. Con esta última tenemos unos canales de interoperabilidad de plataformas en donde están analizando toda la información nuestra del SECOP y la procesan a través de la plataforma Océano de la Contraloría. Ups, se quedó, ahí se fue. Volvemos con José Andrés Omeara, lo veo aquí congelado, tal vez no tan pronto, igual se me está acabando el programa. A ver, tratemos de conseguir lo que estará en nuestra nota amable de lo que se está haciendo, de lo que sí funciona. Colombia Compra Eficiente fue abierta en el gobierno pasado, como les contaba. La PAC Zuleta fue la que se ideó esta institución, que lo que logra es juntar una cantidad de compras que están haciendo distintas dependencias del Estado para conseguir mejores precios. Además, digamos que un municipio quiere comprar algo, entra a un tipo de mercado controlado donde los contratistas no llegan directamente a la alcaldía, sino que llegan a Colombia Compra Eficiente. Ahí lo tengo de nuevo, director. Se quedó congelado, si quiere retome ahí donde iba. No, le mencionaba que... No. La conexión no fue eficiente esta noche con José Andrés Omeara. Es una lástima, pero le agradezco, si me está oyendo, por habernos acompañado para hablar de lo que sí está funcionando. Yo creo que hay cosas que en este país funcionan incluso en la lucha contra la corrupción, que no dependen de que sea el gobierno de Iván Duque o de Juan Manuel Santos o de Álvaro Uribe, dependen de instituciones y de funcionarios bien preparados. Omeara, de hecho, intentó ser contralor, sacó el mejor puntaje, pero no tenía los votos para poder pasar el proceso en el Congreso de la República. Está sonando ahora como próximo procurador. Esa es una elección que se hará a finales de este año. Hasta aquí llegamos nosotros hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos con más debate, más periodismo, más opinión. Chao.